Dios le bendiga y Dios le guarde, mis santos hermanos y amigos que nos están escuchando en esta entrega. Hoy nosotros tenemos un tema que no habíamos traído antes. Es un tema de mucha edificación para cada uno de ustedes y vamos a hablar del rapto de la iglesia. El día de hoy hemos traído a uno de nuestros maestros de escuela bíblica, a nuestro hermano y líder Bienvenido Ortiz. Dios le bendiga, líder. Dios le bendiga más, Dios le bendiga a toda la audiencia que nos escucha. Amén. Y como ya ustedes saben y la conocen, está con nosotros Verónica el día de hoy. Dios te bendiga, Verónica. Dios bendiga a todos. Amén, amada Welkis. Amén. Bien, entonces vamos a hablar acerca del rapto de la iglesia. Yo sé que mucha gente ha escuchado acerca del rapto de la iglesia. Incluso a veces utilizan este tema del rapto de la iglesia como para fomentar hasta miedo. Con los amigos y decirle, mira, Cristo viene, va a haber un día y como que tratan de infundir miedo. Pero en realidad, el hecho de saber que la iglesia va a ser raptada y levantada por Cristo, lo que produce en nosotros es más un sentimiento de esperanza y de gozo, porque esa es la promesa bíblica que el Señor tiene para nosotros, que somos su iglesia. Es más, nosotros deberíamos estar tristes y angustiados si supiéramos que nos vamos a quedar aquí y que nunca vamos a ser redimidos y que nunca el Señor nos va a levantar. Pero la buena noticia de esto es que el Señor nos va a levantar en aquel día cuando Él venga en las nubes y nosotros vamos a ser levantados juntamente con Él. Esa es una esperanza gloriosa. Y a mí me gustaría que nosotros habláramos, ¿qué dice la Biblia acerca del rapto de la iglesia? A mí me gustaría que nosotros pudiéramos ver esto y me gustaría que el líder Bienvenido nos diga un poquito qué dice la Biblia de manera puntual sobre el rapto de la iglesia. Bien, el rapto de la iglesia es un evento en el cual, como decía la líder, es donde el Señor va a venir a buscar a todos sus santos escogidos. Por eso la Biblia habla que los muertos y los vivos. Entonces dice que nos reuniremos con Él en las nubes y entonces seremos transportados al tercer cielo. Esa es la gran esperanza y promesa que el Señor le ha hecho a la iglesia. Amén. Verónica, ¿qué nos dice la Biblia acerca del rapto de la iglesia? Bueno, en sí, en 1 Corintios, su capítulo 15, versículo 52, nos dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Realmente la palabra de Dios nos está afirmando de que realmente Cristo va a venir a buscar a su iglesia y nos habla, y muchas veces nosotros encontramos a personas que nos dicen, desde que yo nací, yo he escuchado eso, de que Cristo va a venir a buscar a su iglesia, etcétera y etcétera. Pero hablan una parte de la Biblia realmente de que Él no retarda su promesa. Entonces, o sea, que si todavía no ha venido, es como esa paciencia para darnos a nosotros esa oportunidad de poder estar preparados. Y a ti, porque hay muchas personas que también dicen esa frase, desde que yo nací, Cristo siempre viene y nunca viene. Así es. Toma la decisión de que, o sea, es para que tú tomes la decisión de aceptar al Señor. Uh-huh. Y si después de que lo aceptaste todavía no ha venido, pues prepárate porque tampoco no sabes cuándo has de morir. Correcto. Entonces, lo importante es asegurarnos. Estar listos. Y no hay nada tan bueno como estar preparados. Para cualquier cosa en la vida es importante la preparación. ¿Cuánto más nosotros deberíamos prepararnos para esa vida eterna, para morar para siempre con el Señor? Entonces, como bien decía Verónica, hay un versículo que debería llenarnos a nosotros de esperanza, o que es la razón por la que Cristo no ha venido, y es lo mismo que ella mencionaba. La Escritura dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, porque no quiere que tú que estás ahí te pierdas, sino que tú puedas proceder al arrepentimiento, porque Él no quiere que nadie, absolutamente nadie, se pierda. Él no quiere que nadie se quede afuera, así como en las fiestas, o sea, que de la parábola que Cristo les había dicho a sus discípulos de que los convidados no querían, o sea, no es que no querían, no pusieron excusas. Era tan importante como que no le pusieron tanta importancia a esa invitación. Uh-huh. Entonces se dijo, es que no,
es que la boda se va, Se va a hacer. Se va a celebrar. Y se va a llenar. Aleluya. Entonces fue a buscar, vayan y busquen en las calles, a lo que quizás no tenían ni idea de que iban a ser invitados, ¿me entiendes? O sea, era una alegría. Así Entonces eso es lo que nos pasa a nosotros. Es un placer y un honor de que el Señor nos haya extendido esta oportunidad. Esta invitación a una boda a la que se supone que no debíamos participar. Ahora somos la iglesia que se ha comprometido con el novio y está esperando al amado a que venga a celebrar la boda con nosotros. Entonces, yo le pregunto a usted, líder, de manera particular, ¿qué mensaje nosotros podemos dar tanto a la gente que no cree en este rapto de la iglesia, que la gente dice, no, eso no va a acontecer, eso es un cuento de los cristianos, eso es una falacia, eso es realidad, yo no creo que eso sea algo que vaya a pasar? Nosotros tenemos mucha gente allá afuera que nos está viendo y que nos va a escuchar, que para ellos eso del rapto de la iglesia es un cuento, como dice Verónica, lo han dicho tanto que ya hay mucha gente que ni lo cree, pero ¿cómo con la Biblia nosotros podemos afirmar que realmente es un acontecimiento que va a pasar y qué garantía tenemos ahí de que sí va a suceder? Amén. Fíjense, yo quiero aclarar que en la parte, cuando la Biblia habla de ese evento de rapto de la iglesia, que el Señor mismo viene, es bueno aclararle a la persona, porque mucha gente hablan y dicen que la iglesia pasa por la gran tribulación y confunden las trompetas de Apocalipsis, las 7 trompetas, con la trompeta de Jesús. La trompeta de Apocalipsis, entendamos que son 7 ángeles que la tocan. En la venida de Cristo, cuando Él venga en las nubes a levantar a la iglesia, dice que viene el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Aquí la trompeta que suena es trompeta de Dios, no de ángel. Amén. Y es antes de las 7 trompetas del juicio. Y resaltando la pregunta que usted me hace, yo siempre pongo como ejemplo para que la gente entienda que dice la Biblia que la única verdad que nosotros tenemos segura es lo que Dios habla, porque cuando habla verdad, y la Biblia es la verdad. La gente habla de una verdad de la Biblia como si no hubiese una verdad absoluta. Así es. Y nosotros sabemos que Dios es el único que tiene la verdad absoluta. Entonces yo pongo como referencia que la Biblia habla, por ejemplo, en el libro de Isaías, en el capítulo 7, específicamente en el versículo 14, que dice que había una virgen que iba a concebir, ¿verdad? Y que iba a dar a luz un hijo. Uh-huh. Pero, ¿qué pasa con Isaías? Que dice la historia que él tenía una aproximación de 700 años antes de Cristo. Y si la Biblia habla con esa veracidad de 700 años antes de Cristo, que iba a acontecer, que esa virgen iba a dar luz, y nosotros tenemos 2000 y tantos de años que esa virgen sí dio a luz. 700 años atrás lo dijo, después a los 700 años se cumplió y llevamos 2000 y tantos que se cumplió. Entonces, ¿por qué nosotros podemos poner en duda lo que Dios ya ha dicho por las Escrituras? Si aquello se cumplió, ¿por qué esto que dijo el Señor que venía y que se iba a cumplir? ¿Por qué nosotros tenemos que dudar de que eso no se va a cumplir? Ciertamente se va a cumplir, porque dice la palabra que Dios no es hombre para hijo de hombre para mentir, ni para arrepentirse. Uh-huh. Entonces nosotros sabemos que este rapto de la iglesia es inminente, porque es una promesa. Amén. Es una promesa que nosotros tenemos. Esto es inminente. Las Escrituras así los prevén y lo dejan entender con relación al regreso de Cristo. Una de las cosas que yo veo más fuerte es cuando el Señor habla, por ejemplo, en 2 de Tesalonicenses 2, que Él habla y dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, 2 de Tesalonicenses en el capítulo 2 a partir del verso 1, que Él dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fueran nuestras, en el sentido de que el día del Señor está cerca, nadie os engañe.
en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, hijo de perdición. Gloria a El Dios. texto es claro. Así Está es. hablando de la venida del Señor. Ujú. Entonces, una serie de cosas, de eventos que acontecerán, que es bueno que la gente tenga eso claro, porque a veces la gente piensa que cuando la Biblia que dice que la iglesia no pasa por la gran tribulación, y es verdad, la iglesia nos pasa por la gran tribulación, la Biblia tiene demasiada evidencia, Sí. pero es necesario que la gente entienda estos textos y vea que dice que antes de él venir se va a manifestar la apostasía en el medio de la iglesia. La apostasía pudiésemos definirla de manera genérica y decir que es aquel que apóstata de la fe. Sí. Es una persona que, siendo cristiana, deja o pone en duda algunas prácticas bíblicas que debe de hacer. Amén. Deja de hacer lo O que que la hacía al Biblia principio. y que hacía al principio, porque es amplia la definición. Así es. Pero hay gente como que pierde como la pasión y a veces deja de hacer lo que la Biblia dice. Y dice la Biblia, o sea, el término, cuando usted deja de actuar y de practicar lo que la Biblia dice que debe de practicar, usted está apostatando de la Biblia, porque usted no está creyendo en lo que la Biblia dice ya. Entonces eso lo convierte a usted en una persona que evidentemente está claudicando, Ujú. anda en dos pensamientos. Y el Así cristiano tiene que estar firme en lo que estás. Y en lo que ha creído. Correcto. Y en lo que ha creído, correcto. En esa cita bíblica que nuestro hermano Bienvenido leía, me llamó la atención porque el Señor nos está diciendo: ustedes que tienen esta esperanza, no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar. Dios nos está hablando de vivir una vida de firmeza, de saber en quién tú has creído y en lo que tú has creído. Esa es una de las cosas más puntuales en el Evangelio. Saber en lo que tú has creído, saber en qué tú crees, porque lo que tú crees es lo que te lleva a ti a vivir. Si tú no crees realmente en esa promesa, tú no vas a vivir igual. No viven igual los que creen que los que no creen. Entonces, yo sé que a veces es difícil creer en lo que no hemos visto. Y en lo que solamente hemos oído. Pero nosotros tenemos una esperanza mayor a lo que nosotros vemos. Por eso es que la Escritura dice que nosotros por fe andamos y no por vista, porque esto no se trata de lo que hayamos visto, sino de lo que creemos. La fe que tenemos en nosotros es tan grande, es tan poderosa, que nos lleva a creer por encima de lo que hayamos visto, sino que a través de lo que vemos en la palabra de Dios y de lo que sabemos que está escrito ahí, sabemos que se va a cumplir. Así que, Verónica, si tú tuvieras a alguien en este momento frente a ti, alguien inconverso, alguien que no tenga temor del Señor, que te dijera que no cree en que la iglesia será raptada, ¿qué tú podrías decirle? ¿Qué tú podrías decirle a alguien que no entiende lo que es el rapto? ¿Cómo tú podrías definírselo? ¿Cómo tú le podrías decir esto es algo que va a pasar? O alguien que está cansado de escuchar esas palabras de que Cristo viene y de que no ve, o según él, porque nosotros sí sabemos que hay señales, pero según él no ve nada, no ve que está pasando nada. ¿Cómo tú responderías a eso? Es que de la mejor manera que uno le podría responder es en cuanto a la Biblia, como habló mi compañero aquí, porque la Biblia es la verdad realmente absoluta, Sí. porque es la palabra de Dios y Dios Amén. no miente. Amén. Entonces, si realmente nos da señales y nos dice y nos habla específicamente de que Él vendrá a buscar a su pueblo y de que también nos da señales de por qué las personas lo ven así, pero no se tarda. De su aparente tardanza. De su aparente tardanza, del por qué también está en la Biblia, de que entonces sería buscarle, como ya habíamos hablado ahorita, que usted había especificado. Entonces, es que el Señor no retarda su promesa y realmente, y buscarle en, como decíamos ahorita, los principios de dolores. ¿Qué es lo que está pasando? Así es. Señales antes del fin. Señales antes del fin. Entonces, es con esto, porque hombre no puede convencer a hombre. Por más palabrería que yo le diga, no va, a menos que no sea el Espíritu Santo quien esté tratando con esa persona. ¿Y cómo va a poder como convencerse? El Espíritu Santo. ¿Y cómo va a tener fe en cuanto a esto? Oír la palabra de Dios. Nosotros nada que ver con Así aquello. es, así es. Miren lo que dice aquí
mis amados que nos están viendo y nos están escuchando, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, a partir del versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Me gusta saber que esto que nosotros leímos lo que sirve es de aliento para la iglesia y de aliento para aquel que no tiene a Cristo, que tú les puedas decir cuando la gente que no tiene a Cristo vive diciendo que esto está de mal en peor, las cosas van empeorando todo el tiempo, yo no veo que hay mejoría, ¿dónde es que está el Dios de ustedes? Lo que pasa es que el reino, el verdadero reino no está establecido todavía aquí en la tierra. Aquí lo que está gobernando es el mal. Entonces el Señor lo que va a hacer es arrebatarnos juntamente con Él para luego poder establecer su reino. La gente cree que el reino de Dios ya Dios lo estableció y que ya Dios hizo todo lo que iba a hacer. No, todavía Dios está comenzando su obra. Entonces, líder, bienvenido. Háblanos un poco de lo que va a hacer Dios, de lo que va a hacer el Señor después que rapte a la iglesia. Porque la gente cree que ahí termina todo, cuando el Señor rapta a la iglesia y ahí terminan las cosas. ¿Qué va a hacer el Señor? ¿Cuál es el próximo paso de Dios según la palabra una vez Él haya raptado a la iglesia con la humanidad y con la tierra? Sí, bueno, luego de que la iglesia sea raptada y llevada al cielo, la Biblia señala que hay dos profetas. Por ejemplo, en Zacarías 4 habla de 2 olivos y en Apocalipsis 11 habla de los mismos 2 olivos, que son 2 profetas. Usted lo lee el capítulo 11 y el capítulo 4 del libro de Zacarías 11 y usted se va a dar cuenta que la Biblia ha especificado ese periodo que entran estos 2 hombres profetas del Señor, porque es bueno aclararle a la persona esta parte. Y es que la gente entiende, y es bueno que el que escuche preste atención para que pueda escudriñar en las propias escrituras y se edifique. Mire, el ministerio del Espíritu Santo en la iglesia comenzó en el capítulo 2 de Hechos, como ministerio. Eso usted lo puede corroborar si usted quiere en el capítulo 3 del segundo libro de los Corintios. Usted puede leer ahí, usted va a encontrar el ministerio del Espíritu Santo, que comienza en la iglesia. Pero ¿qué sucede? Que el ministerio del Espíritu Santo, luego que comenzó, también tiene un final acá. Entonces ese final es en el rapto de la iglesia. Usted va a encontrar eso en 2 Tesalonicenses, en el capítulo 2. Usted va a ver que quien tiene detenido la manifestación abierta del hombre de pecado, del anticristo en la tierra, está a partir del versículo 6 y 7 del capítulo 2, que cuando ese que lo detiene sea quitado, ahí concluye el ministerio del Espíritu Santo con la iglesia. Pero va a continuar otra vez en los 2 profetas, que ya la iglesia no está, pero entonces, como hay 7 años proféticos, que está la tribulación y la gran tribulación dividido en 2 periodos, 3 años y medio y 3 años y medio, que la Biblia lo señala como 1260 días, 42 meses o tiempos y medio tiempo. Es el mismo periodo de tiempo, 3 años y medio. Entonces, en ese tiempo, ahí en los 1260 días, vienen esos 2 olivos a predicar el evangelio por 3 años y medio. Predicándolo acá. Entonces, mientras ellos estén predicando, eso es después del rato de la iglesia, mientras ellos estén predicando en la tierra, el anticristo todavía no entra en lo que la Biblia llama la gran tribulación, porque ahí es donde él se va a mostrar quién él es. Y es bueno de notar en esa parte que la Biblia es específica cuando ella dice en Apocalipsis 11:7 que la bestia que sube del abismo, fíjense, ese líder mundial va a estar en la tierra en ese periodo. Entonces la Biblia dice ahí que la bestia que sube del abismo, en el verso 7, hará guerra contra ellos. Cuando dice contra ellos, está hablando de los 2 profetas y dice y lo mata.
lo mata y quedan 3 días y medio literales en la gran plaza que en sentido espiritual es Sodoma y Egipto, donde dice también la escritura que mataron a nuestro Señor. Entonces, esos 3 años y medio se ha implementado o se entiende que viene la falsa paz que habla, donde él permite el pacto con los dos pueblos hebreos, los islámicos, hacen un pacto que no va a haber guerra, etcétera, para que se construya el tercer templo y todo eso. Entonces, luego que concluye que sube aquí, el que sube, dice la Biblia, en ese periodo de tiempo de 3 años y medio, cuando concluyen los 2 libros que lo matan, el que sube, dice, sube del mar, esa bestia que sube del mar. Entonces, ese demonio que sube del mar, la Biblia le denomina hijo del diablo en Génesis 3:15, sí. El hijo del diablo. Entonces, ese demonio se va a introducir en el líder que va a estar gobernando en la tierra. Y entonces ya el líder que va a estar gobernando en la tierra ya no va a actuar él, sino el hijo del diablo que se mete en él, el demonio el que sube del mar. Y ahí entonces cuando ya él se muestra quién es, porque ya él toma la operación, y entonces ahí entra el periodo de la segunda etapa de la gran tribulación, que son los segundos 3 años y medio. La gente cuando lee casi no lo entiende, porque que hay una parte espiritual, que la Biblia, principalmente en estos temas del rapto que involucra ya la etapa final en la escatología, es bueno que la gente vaya entendiendo que el enemigo va a entrar en una operación tremenda en la tierra. Y entonces cuando esos 2 olivos se quiten, entonces él entra a operar sin impedimento. Porque así está en Apocalipsis 13:5. Apocalipsis 13:5 dice que se le permitió, se le dio autoridad para que actúe en 42 meses. Y ese es el periodo de él, abierto, sin control de nada. Dios aquí no interviene en nada todavía. Aquí el que se salva porque va a sacrificar su vida por el Señor. Amén. Va a ser un periodo duro, que es lo que nosotros queremos que la persona que no conoce a Cristo entienda que estos no son inventos nuestros. Así es. El Señor nos está haciendo un llamado. Al arrepentirnos, para librarnos de esos juicios y de ese terrible sufrimiento que tendrá la humanidad durante ese periodo de esos últimos 42 meses, que son 3 años y medio. Gloria al Señor. Qué bueno, líder, que usted al final tocó el tema de ese llamado que le está haciendo Dios a los no creyentes, porque nosotros no estamos hablando de este tema aquí simplemente por hablarlo o porque no tengamos otro tema para hablar, sino porque para nosotros la iglesia representa una esperanza, pero también se convierte en una esperanza para todo aquel que viene a Cristo y que se arrepiente. Para aquel que no se arrepiente y que no ha venido al Señor, pues es un juicio. Es un juicio y es hasta condenación, porque por cuanto el que no cree, dice la Biblia, ya ha sido condenado. Entonces, Verónica, ¿qué mensaje final tú le puedes dejar a esa gente que está ahí sin Cristo, que todavía no viene el Señor, que no entiende el rapto, que no le interesa el rapto, que no tiene quizás ese entendimiento pleno y correcto de lo que es el rapto de la iglesia, para que esas personas puedan abrir sus corazones a lo que el Señor tiene para ellos? De la misma manera, ¿qué le diríamos a la iglesia y a esos hermanos que están ahí, que están un poquito rezagados y que quizás no les interesa ni siquiera tanto el regreso del Señor o el rapto de la iglesia? Bueno, en sí, en aquellas personas que todavía no han aceptado a nuestro Señor Jesús, nace la pregunta de que ¿quiénes quieren ir al cielo? ¿Cuántos quieren ir al cielo? Y todo el mundo matándose la cabeza, de que levantando las manos, pero es necesario aceptarle. Así es. Y como dice Julia Javier en una música, muchos quieren ir al cielo, pero no quieren dejar aquello que, en mi propia palabra, ¿verdad? Aquello que no agrada, que no va conforme a la voluntad del Padre. Entonces es necesario de que usted acepte al Señor si quiere realmente ir al cielo, si quiere realmente ser salvo, arrepentidos y convertidos, ¿me entiendes? Para que sean borrados vuestros pecados. Amén. Y de eso del rapto de la iglesia,
y las bodas del Cordero, esto es un regalo para ti. Así es. Es un regalo para ti, créelo, porque realmente es algo cierto de que Cristo va a venir por su iglesia. Y aquellos que están rezagados, que realmente están adentro, pero como que despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Aleluya. Aquí en 1 de Tesalonicenses, su capítulo 5, versículo 7, nos dice, versículo 6, nos dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Si nos fijamos en varias partes de la Biblia, no solamente en Mateos, en Marcos, en varias partes de la Biblia nos habla de que siempre velemos. Así es. Velemos. ¿Por qué será? Velemos. Entonces, es necesario estar, para tú poder prestar atención, para tú poder observar, para tú poder velar, necesario estar despierto. Correcto. Porque si tú estás durmiendo, cualquier cosa puede pasar. Y no te das vas cuenta. a dar cuenta. No te vas a dar Hay cuenta. una frase que había subido en mi estado, y es que el que duerme, bueno, que es de un gran hombre de Dios, el que duerme, el que está durmiendo, el que está durmiendo espiritualmente, sueña que está bien. Wow. Entonces, es necesario despertar. Porque si seguimos durmiendo, nos vamos a perder. Así Y es. ya en el momento que nos demos cuenta de que nos hace falta el aceite, Aleluya. ya no vamos a tener tiempo, así como las 5 vírgenes insensatas. Realmente todas cabecearon, sí, pero hubieron 5 que estaban preparadas. 5 prudentes. Que sí prestaron como esa atención y cosas así, que cabecearon en un momento dado, sí, pero las otras no lo estuvieron. Así es. Las otras no estuvieron preparadas. Entonces, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Amén. Gloria a Dios. Líder, bienvenido. Un consejo final para toda esa gente que nos está escuchando, que quizás no entiende el rapto de la iglesia, todavía están lejos de Cristo, lejos del Señor. Quizás gente allá afuera que ni siquiera creen en la primera venida, que ni siquiera creen que ese hombre que vino aquí y se hizo hombre, esa deidad que se encarnó, ni siquiera era Cristo. Y no creyeron que él era el Mesías, y todavía quizás hasta lo están esperando. ¿Qué le podemos decir a toda esa gente que nos escucha? Bueno, no le podemos decir nada que no esté contemplado en la Biblia, porque esa es la única verdad que tenemos. La única. Entonces, en el capítulo 1 de Efesios, en el versículo 13, ese versículo y el 14 dice que tienen que creer. Dice que habiendo en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, porque esta es la única palabra verdad que hay. Uh-huh. Y habiendo creído en él, ¿verdad? Dice que fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la zarra de nuestra posición adquirida para nuestra redención. Entonces, para tener el Espíritu Santo hay que creer. Amén. Y confesar al Señor. Nosotros el consejo que le damos es que crean en el Señor Jesucristo, en esa obra redentora que hizo en la cruz, que fue verdad, y que muchos la cuestionan, pero hay una verdad inaludible, porque yo siempre pongo como ejemplo que la gente cree mucho en Sócrates, en Platón, en Aristóteles, en todos esos filósofos, y cuando tú investigas el tiempo de ellos toditos fueron antes de Cristo. Sócrates fue 499 años antes de Cristo, y en la universidad no lo dan como historia. Entonces, si él fue antes, casi 500 años antes de él, ¿por qué entonces yo no puedo creer en la historia de Cristo, que está plasmada en la Biblia, que Así tuvo es. muchos testigos y que hay de todo, y que quedó grabada en la historia, y que para mayor veracidad de ella partió la historia en antes y después? Así Sócrates no la partió, no pudo, Aristóteles no tampoco, Dios. Platón tampoco. Entonces, ¿por qué usted, sabiendo que usted tiene que hablar sí o sí en antes y después de ese impacto ante la humanidad, porque usted no lo cree? Así es. No seamos incrédulos, creamos en lo que Dios nos ha dicho. Uh-huh. Y Él dice que Él nos va a sellar para esta redención gloriosa mediante la cual le hemos estado hablando. Busque, lea la Biblia y
si es necesario, consulte con personas espirituales que le guíen hacia la verdad, no a mitos, ni falacias, ni tampoco filosofías huecas, que en eso estamos llenos en este planeta. Busque la verdad donde está, en la Biblia. En la Biblia, así que es. Dios le bendiga mucho. Amén. Los queremos dejar con este versículo para terminar, o con estos versículos que se encuentran en 1 de Tesalonicenses 5, versículo 9 y 10, que dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Ese es el llamado final, sea que tú veles o duermas, Dios quiere que tú vivas eternamente con Él por toda la eternidad. Así que eso ha sido todo en esta entrega. Gracias por haberse quedado ahí con nosotros, gracias por escucharnos. Esperamos verte en el próximo video, y comparte este video con alguien que todavía no conozca al Señor, o con un hermano que esté rezagado, que esté cansado y que hace mucho que no siente esa pasión por el rapto de la iglesia. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Bye bye.